Bueno, bienvenidas y bienvenido. Y bienvenidos a todos los que están en Facebook y en Instagram a esta charla de hoy. Para empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación con el tema de hoy, que el tema de la charla de hoy es dejar que el pasado sea pasado, ¿no? Entonces vamos a relajarnos, respiramos profundamente. Si queremos cerrar los ojos, los podemos cerrar o podemos dejarlos descansando, viendo hacia abajo. Y me pregunto a mí misma, ¿cómo sería mi vida si yo continuara siendo quien soy, pero que no hubiera ni una sola atadura o carga del pasado sobre mí? Así que sentado detrás de las ventanas de mis ojos, estoy yo el observador y el creador. Y si bien me he acostumbrado a traer en mi espalda, en mi mente, en mi corazón, cargas del pasado, experiencias desagradables o traumas que hayan creado características de personalidad que no me gustan, me visualizo a mí misma como esa luz tan liviana, tan libre, libre de cualquier limitación física, ya sean enfermedades, libre de limitaciones emocionales, donde no hay altibajos, pero estoy siempre arriba, libres de cargas, de responsabilidades, donde siento que la vida es un juego. Me imagino relacionándome con los demás sin roces, sin disgustos, sin que me afecte ni siquiera las actitudes de los demás. Me visualizo a mí misma fluyendo por la vida fácilmente, sin nunca tener un pensamiento de duda en mí misma, porque no pierdo de vista que soy esa luz llena de optimismo, de poder. Confío en la pureza de mi corazón y la capacidad de crear hermosos sentimientos. Y en este hermoso lugar interno
que he creado dentro de mí, poco a poco emprendo mi viaje de regreso a este cuarto y abro los ojos y respiro. Ahora me fascinaría escuchar de ustedes cómo se sienten en una o dos palabras que emerge en la mente. Pacífica, como más me siento. Con mucha paz. Ujú. Aparte de paz, ¿algún otro sentimiento que puedan percibir? Pues yo debería alcanzar ese estado de paz. Ujú, ok. Ujú, ese es un deseo del corazón. Eh, no recuerdo cuál es tu nombre, pero te podrías mover un poquito para allá, detrás de Laura. Esa señora, sí, para que no estés así con el cuello medio torcido. No, no, o ahí nada más. Eso, perfecto. Así la puedo ver también. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Aparte de ser pacíficos, ¿qué más crea la paz en el corazón y la mente? ¿Se siente armonía? También tiene mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento, qué lindo. Gracias a los de Facebook por contribuir. Yo personalmente siento mucha libertad y un alivio casi, porque no sé si se recuerdan cuando uno lleva alguna carga, como alguna maleta o un bulto por un largo tiempo, ojalá está volando uno y lleva eso y se lo quita y uno dice, ah, ¿verdad? Qué alivio. Entonces ese es un poco el sentimiento. ¿Decías, Anita? Ujú. Ese es un poco el sentimiento de que uno quisiera tener todo el tiempo, ¿verdad? Como decía Laura. Entonces, eh, lo que diría yo es, la gran pregunta que emerge aquí sería entonces, ¿cómo hacer para desaparecer todas esas cargas? ¿Cómo hacer para que ya yo no me sienta con ya sea responsabilidad o peso, ¿verdad? Que a veces llevamos de no solamente situaciones que nos hayan pasado o relaciones que hayan creado situaciones, pero incluso a veces nuestra propia personalidad muchas veces acarrea que nos sintamos de ciertas formas en ciertos momentos donde no nos sentimos libres para poder, digamos, responder o reaccionar de otra forma, porque estamos como, ¿verdad?, siendo esclavos de esos hábitos de pensamiento incluso, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, podríamos decir que en muchas tradiciones espirituales o prácticas espirituales se habla mucho de vivir en el presente, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, para yo poder vivir del presente, tengo que de alguna forma soltar el pasado y para soltar el pasado, tengo que también como que a veces soltar muchos nudos del pasado para que pueda yo liberarme. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ujú. Pueda liberarme de muchas de esas cargas, ¿verdad? O de esas confusiones o lo que sea. Entonces, una forma de liberarnos de todas esas cuentas del pasado eh, es definitivamente hacer el presente más poderoso que el pasado, ¿verdad? Porque cuando uno le duele algo es cuando lo siente y lo siente pesado. Entonces, para liberarnos de ese peso, pongámosle más peso al presente, pero un peso positivo, ¿verdad? Y una forma de darle más valor al presente es pudiendo sentir los logros que yo he tenido, ¿verdad? En la vida. Eh,
porque entonces le estoy dando peso a lo que ya lo que he aprendido y a lo que he logrado, obviamente, a lo que he sentido que ha sido como una especie de regalo que yo me he dado a mí mismo a través de los aprendizajes de lo que me ha traído la vida, ¿verdad? Entonces, por unos segunditos, ya que estamos al final del 2023, les propongo que hagamos unos segunditos de ver a este año y fijarnos un poco en los logros que hayamos tenido este año. Ya sea, no es que esté mal, digamos, si tengo un carro nuevo, cosas así, ¿verdad? Pero démosle más chance a cosas todavía más allá, internas, que podría ser que hayamos logrado, como por ejemplo, qué sé yo, donde ya logré de dejar de sentirme de una forma que no me gustaba, o cuando pude responder de una forma que sí quería responder ante una persona y no la antigua, ¿verdad? Me explico, como cosas más internas. Entonces, ¿qué les parece si nos damos unos segunditos para pensar y darle vuelta a algunas de esas aprendizajes que hemos tenido en el 2023? ¿Y emergieron algunas cosas? ¿Es fácil verlo o es difícil? ¿Ah? Más o menos. ¿Qué es lo que es un poquillo difícil? Hubo una vez una profesora de meditación hace unos años que nos dio un reto y nos dijo, si ustedes quieren, obviamente, tomar el reto, ¿verdad? Hacer una lista de 150, dijo, logros que podría haber yo tenido. Ahora, ya no dijo, bueno, no me acuerdo si dijo este año o dijo de la vida. Digamos que podemos ponernos el reto del número que querramos, o, ¿verdad? Porque lo interesante para mí, cuando yo lo hice, fue que, bueno, al inicio hay unas que son muy fáciles porque las he notado, pero hay otras que no nos las notamos mucho, ¿verdad? Y el ejercicio mismo de ponerse a pensar y escribir nos da chance de empezar a notar algunas más, ¿verdad? No tan obvias, pero que al mismo tiempo ¿cómo se siente uno después de leer una lista así? Imagínense, ¿verdad? Yo estaba volando porque me sentía muy afortunada, ¿verdad? Que es lo que dijo la persona de Facebook, por cierto. Me sentía muy afortunada de que he estado haciendo estas cosas por mí mismo, porque no solo por mí, pero que ha traído muchos frutos a mi alrededor también. Lo que sea que pueda uno notarse, eso lo va inmediatamente a dar un gran empoderamiento a uno mismo y a este momento presente, porque entonces en este instante yo siento esa dicha, ¿verdad? Y estoy llenando mi vida de un contentamiento que me hace sentir el ir, pues, avanzando en ese camino que le llamamos autotransformación, podría ser, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que quería compartir con ustedes. Y otra cosa es una frase que tuvimos o que nosotros estudiamos aquí, los estudiantes de Raya Yoga todos los días, unas clases muy bonitas. Y les voy a leer una frase que estaba en esa clase y luego vamos a comentarla un poquito porque me pareció súper excelente para este tema de hoy. Entonces, la frase de ayer decía así: cuando yo, el alma, estoy en mi forma de punto, entonces puedo ver la vida como una obra de teatro, ¿verdad? Un drama. También lo puedo ver a esa vida como en su forma de punto, o sea, en su esencia, ¿no? Y así seré capaz de aplicar una parada completa a todos los problemas en un segundo. Imagínense qué poderoso eso, si de verdad es cierto.
Entonces, es una cosa que está llena de elementos, digamos, una frase. Entonces, vamos a desglosarlo, por así decirlo. Porque primeramente, la frase decía, cuando el alma o yo estoy estable en mi forma de punto, en mi forma de esencia, ¿verdad? Y esto nos lleva al punto de la conciencia, porque definitivamente cuando yo estoy consciente de algo hermoso de mí, de algún potencial puro, positivo, lleno de algo de beneficio que yo tenga en mi personalidad, y estoy teniendo conciencia de ello y eso es mi timón, por así decirlo, o mi forma de manejarme en la vida, entonces, ¿cómo sería todo lo que está a mi alrededor, verdad? Eh, estaría yo como en ese lugar empoderado, por así decirlo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si yo no estoy despierto a ese potencial positivo, me dejo llevar por todas las situaciones, que son como una especie de océano que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que si el bote no está firme en su, o sea, hacia dónde va, se va a dejar llevar por todas esas situaciones, ¿verdad? Que es lo que nos pasa constantemente en la vida y cómo nos sentimos eh, sin control, ¿verdad? Y creemos que a veces las situaciones son las que nos están manejando, pero en realidad es que yo no estoy sentado en esa conciencia poderosa, ¿verdad? Entonces, estar estable en esa forma de punto, como está escrito ahí, es un poco, tal vez necesita explicación, ¿verdad? Pero es tan poderoso, ¿verdad? Porque una de las cosas que me hicieron pensar a mí sobre eso, ¿verdad? Es que esas situaciones en realidad son, decimos aquí, un resultado de nuestro karma, de nuestras acciones pasadas, ¿verdad? Entonces, si yo estoy solamente reaccionando ante las situaciones, estoy siendo llevado por mi pasado, básicamente, por todo lo que ya, o sea, mis propias características de personalidad que están allí son las del pasado, ¿verdad? Con las cuales yo pues me he sentido víctima o me he sentido, ¿verdad? Menos o sin autoestima. Todo eso está muchas veces subconscientemente guiándome a mí, ¿verdad? Y ni nos damos cuenta que es lo peor, ¿verdad? Entonces, para de verdad permanecer estables en esa forma de punto de mi esencia, yo definitivamente tengo que estar muy alerta para poder emerger lo que yo quiero conscientemente y sumergir lo que no quiero, ¿verdad? Decimos así aquí, porque es como que si somos una especie de, ¿qué decirlo? Como de piñata que está lleno de cosas, ¿verdad? Entonces uno puede emerger unas cosas u otras, ¿verdad? Entonces si yo estoy consciente, puedo emerger lo que yo quiero en mi vida, ¿verdad? Pero si no estoy consciente de lo que estoy creando, entonces de repente sale quién sabe qué esa piñata, ¿verdad? Entonces, a ese hábito de poder observar y escoger qué quiero emerger y qué no, aquí en el Rayo Yoga le decimos el poder de empacar, digamos, básicamente cuando emergen situaciones, cuando emergen, digámosle, características mías viejas o hábitos viejos que yo no quiero ya que salgan, ¿verdad? Pero que todavía emergen constantemente por el hábito, ¿verdad? Que tenemos de haberlos practicado. Entonces, ese poder de empaquetar, a veces le llamamos aquí, o de empacar, también poner un punto, ¿verdad? Entonces, no solamente en nuestra esencia, nosotros somos un punto, pero a toda nuestra creación interna, yo constantemente, si hay algo que no me gusta, que está emergiendo de mí, puedo poner un punto. Y ahorita vamos a hablar sobre eso en un segundo. Pero entonces, primera punto era, o primera desglose que sacamos de allí es que la conciencia es lo primordial, ¿verdad? O sea, que yo pueda estar consciente de toda esa positividad y toda esa luz, toda esa pureza que hay en mi corazón, esas buenas intenciones, esa actitud que siempre quiero traer a mi vida, ¿verdad? Como ponerle mucha atención a estar alerta, a sostener ese estado de conciencia, ¿verdad?
porque si no, ¿verdad? En lugar de estar empoderado, termino yo siendo una víctima, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una cosa que nos sucede constantemente, por mencionar una, donde yo estoy, ¿verdad? Siendo tirado por cosas del pasado. Esto es algo muy interno y muy sutil, de forma que, como les decía, si uno no está de verdad practicando estas prácticas como la meditación, donde yo estoy pudiendo observar esa creación interna, somos como totalmente eh, ignorantes de lo que está sucediendo adentro de nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro punto que sería el que estaba hablando en esta, la que les leí ese momento, donde decía no solamente estable en la forma de punto, pero ver la vida como una obra de teatro y poder poner un punto a esa obra, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en la vida? Estamos tan sumergidos en todo lo que está sucediendo y yo digo, lo digo así, lo tomamos todo muy personal, como si yo fuera la única persona, estoy como estoy en el centro de la película. Sí, no es que está mal estar en el centro de la película en términos de que yo pueda estar empoderado en lo que yo quiero crear, pero si yo estoy muy enfocado solamente en lo que está sucediendo a mí, ¿verdad? Como de esa forma, entonces ya me termino otra vez o puedo tener la tentación de caer otra vez en esa actitud de ser víctima, ¿verdad? Entonces, lo que empiezo yo a hacer es que cuando de verdad estoy yo en esa conciencia de que soy algo hermoso, ¿verdad? Cuando puedo ver algo hermoso dentro de mí o tener esa conciencia de que yo tengo esa capacidad de crear esos sentimientos o pensamientos puros, entonces definitivamente están en mis manos las riendas para empezar a ver el trazo que está creando esa, esa creación interna, porque es que empieza como a tener una especie como de expansión en la vida, ¿verdad? De esta forma, entonces empiezo a ver cada vez más cómo todo lo que está sucediendo a mi alrededor tiene o tiene el potencial de ser beneficioso, ¿verdad? Si así yo lo quiero, en otras palabras. Porque es como que cuando uno está enfocado en ver lo positivo de uno, ¿verdad? Entonces empieza como a notar cosas que no notaba antes, ¿verdad? Como a notar más por qué, como digo yo a veces, todo lo que está sucediendo me está llevando al punto donde yo tengo que aprender o lo que yo quiero aprender en este momento en la vida. Entonces, aunque a veces se sientan como moretones y golpazos y todo lo que nos trae la vida, todas esas cosas están de alguna u otra forma guiándonos al lugar donde yo quiero ir, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser a puros golpes, pero muchas veces los golpes nos pueden ayudar a darnos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, esto de poner un punto en la vida, o sea, ver la vida en la esencia, es que yo no me quede pegado mucho en las cosas que suceden externamente, en las situaciones, ¿verdad? Como que no soy capaz de juntar los puntos de lo que está sucediendo a mi alrededor, si solamente estoy viendo esas situaciones como qué sé yo, como una maldición o como un castigo o algo que alguien me hizo, ¿verdad? Pero sino que yo estoy más bien observando todo como si en realidad es como una especie de laberinto que está llevándome al centro, ¿verdad? Si yo estoy de verdad poniendo atención a ese potencial puro que está dentro de mí, ¿verdad? Entonces, yo le llamaría eso como el proceso creativo, ¿verdad? Que está muy en funcionamiento cuando yo estoy
constantemente observando el proceso de mi vida y no quedándome pegado solamente en observar las cosas de afuera para adentro, como digo yo a veces, pero más bien observándolo todo desde adentro para afuera, ¿verdad? Eh, y de esta forma, entonces ya no estamos tan pegados en ser resultado de todo lo que nos ha pasado en el pasado, ¿verdad? Y podemos de una u otra forma estar liberándonos de ser como estos robots, por así decirlo, que están solamente respondiendo basado a lo que ya hemos practicado o hemos estado habituados a hacer, ¿verdad? En reaccionando de las mismas formas, con las mismas emociones, ¿verdad? Y finalmente, entonces, bueno, antes de pasar al último punto, para dar un ejemplo, tal vez es que muchas veces decimos, ay, es que esto no está bien, internamente pensamos, ay, esto no me gusta, no debería pasar así, ¿verdad? Y estos sentimientos que nos emergen cuando algo sucede y me siento así, nos hacen sentir muy mal, ¿verdad? Porque nos hacen sentir que las cosas no están como deberían ser, ¿verdad? Y al fin y al cabo estoy como casi que contra pared, ¿verdad? Entonces se vuelve como una lucha lo que está pasando afuera y como yo que, ¿verdad? Es ese sentimiento tal vez de controlar que ustedes estaban mencionando que emerge otra vez, ¿verdad? Entonces, el poder de alguna forma cambiar esa actitud de ver las cosas negativas solamente viene, bueno, siento yo, viene solamente cuando uno está definitivamente muy enfocado en ver esa parte positiva de uno porque le va a permitir a uno entonces constantemente estar como viendo pistas de, como que si, ¿verdad? Sí, como si fueran pistas que están ahí para enseñarle a uno, ¿verdad? Entonces uno está como muy abierto a ver las cosas ya no como se le presentan, pero más como a la posibilidad que puede tener algo, que se vea incluso súper negativo, ¿verdad? Donde yo pueda, como que confiar casi en mis propios sentimientos de bondad, en mis propios sentimientos de compasión hacia mí, hacia los demás, sabiendo que eso va a traer un fruto bueno, ¿verdad? Y no quedándome ya pegado con lo que parece por afuera, ¿verdad? Porque a veces uno puede sembrar algo y no se ve como se ve, pero eventualmente tiene que crecer y uno puede observar qué es lo que viene allí, ¿verdad? Y para terminar, la última la frase o desglosar esa frase que decía que cuando yo me veo estable en mi esencia y veo la vida en su esencia, ¿verdad? Por así decirlo, voy a ser capaz de aplicar esa parada completa a todos los problemas en un segundo. Porque eso de poner una parada a los problemas suena como una especie de superhéroe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hago yo eso? ¿Verdad? O sea, uno tiene que ser muy fuerte para poder cambiar la perspectiva de aquello que se ve súper negativo en ya verlo como una oportunidad, por así decirlo, ¿verdad? Y no sé si ustedes ven películas, pero hace poco estuvo una de Doctor Strange, se llama este superhéroe, que es como una especie de, bueno, de héroe de estos bueno, superhéroe, en fin, que tiene la habilidad de controlar el tiempo. Entonces él tenía la capacidad de abrir portales en el tiempo, cambiar, salir de esta realidad a otra, ¿verdad? Entonces yo siento que eso es un poco, esa es la imagen que me vino cuando empecé a pensar en aplicar esa parada completa a las situaciones, ¿verdad? Es como que mi actitud se vuelve tan poderosa cuando yo estoy en mi esencia y veo la vida en la esencia y no me quedo pegado en las cosas que me confunden, en las cosas externas, ¿verdad? Cuando empiezo a unir esas líneas de todo lo que está presentándose enfrente mío como una especie de mapa que me está llevando a donde yo quiero ir, porque eso así es como quiero que mi vida sea, ¿verdad? Entonces, confiar en esa intención pura que yo tengo, ¿verdad? Ahí es donde empiezo yo definitivamente a poder transformar cómo yo veo mi realidad, ¿verdad?
Y en lugar de ver tigres de papel, como decimos aquí a veces en el Raya Yoga, entonces donde me sienta yo atrapado ante una imagen que me da terror, que básicamente son mis propios hábitos del pasado, mi propia visión vieja, la que todavía nublan mi visión, ¿verdad? eh, Ser capaz de ser como este superhéroe que le estoy diciendo, ¿verdad? Donde yo puedo tener una aceptación hacia lo que viene, una confianza de que lo que viene es para lo mejor, ¿verdad? Una confianza en que dentro de mí está el arsenal que yo necesito para poder sobrepasar esto que viene, ¿verdad? De forma que algo que se veía como ese tigre de papel, yo lo haga como un gatito, ¿verdad? No con el mismo, ¿verdad? Donde yo me veo a mí pequeñitito, ¿verdad? Y veo la situación gigante, pero más bien yo me hago gigante, entonces esa cosilla se hace pequeñita, ¿verdad? Y en esto me recuerda una situación que me pasó ayer, porque hice una receta nueva que nunca había hecho, ¿verdad? Tomó un par de horas, puse mucho detalle, ¿verdad? Estaba muy emocionada en probarla, la dejé que se enfriara en la cocina, me fui a caminar un largo rato. Y cuando regreso ya no estaba. Cuando me doy cuenta que mi mamá la había botado porque creyó que eran cosas que había que poner en la basura. Entonces ni llegué a probarla, ¿verdad? Entonces, claro, en una situación así, ¿qué es lo primero que emerge en uno, verdad? Uno se siente totalmente o incluso, bueno, mi sentimiento fue de no aceptación, básicamente, ¿verdad? O sea, de que todo el tiempo que uno puede haber perdido, el dinero que se invirtió, todo eso pasa en menos de un segundo en la mente de uno, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, inmediatamente cuando yo empecé a observar esos sentimientos, esos pensamientos que vinieron a mí, yo me di cuenta que yo misma estaba haciendo una novela gigante enfrente de mí por algo ¿verdad? O sea, ya pasó. ¿Para qué le voy yo a seguir dando vuelta al asunto? Mi mamá se sintió horrible con solo verme la cara, ¿verdad? Porque claro, se dio cuenta de mis sentimientos, ¿verdad? No tuve que decir nada. Y cuando regresé, después de haber ya, un ratito después, se sentía todavía peor, ¿verdad? Y yo le dije, no, 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 ya todo pasó, o sea, ya no es gran cosa. Claro, ya yo me había alivianado, ¿verdad? Pero cuando uno está bien pesado, de verdad que emerge dentro de uno, ¿verdad? Y eso es como una cuestión de un segundo también. Entonces, pero es lo que decía yo de poner, y esto es un ejemplo muy simple, no tan profundo, ¿verdad? Pero lo utilizamos tal vez como la idea de entender que si yo pongo las cosas en la perspectiva correcta, entonces puedo salirme de toda esa novela gigante que hice en un segundo, ¿verdad? Y de verdad, recordar lo que es importante. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona que está enfrente mío? ¿Qué quiero emerger enfrente de esta persona? ¿Y de qué se trata la vida? Ir a la esencia, ¿verdad? Que no es lo que pasó en un par de horas incluso, ¿verdad? Entonces, Eh, constantemente la idea es que podamos ir teniendo esta capacidad de poner el punto que les decía antes, ¿verdad? Que esto es lo que tuve que practicar en ese instante, que lo llamamos poder de empaquetar o poner ese punto final, ¿verdad? Que es que, ¿verdad? Tener esa capacidad de que a veces esta situación no era como tan gigantesca como que si de repente algo mucho más grande suceda, ¿verdad? Que alguien se muera o algo así, pero igual es algo que en micro lo vamos practicando y lo vamos a ir agrandando en las pruebas y en macro puede irse aplicando también, ¿verdad? Donde, perdón, donde yo tenga esa capacidad de crear mi propia realidad, así como hace Doctor Strange con la mano así, donde yo esté desapareciendo todo eso que creé en un segundo y creando esa hermosa visión de mí, de los demás, de lo que está alrededor mío, ¿verdad? Y una cosa que leí cuando estuve indagando un poco sobre esta charla, ¿verdad? Porque me puse a tratar de encontrar otros puntos también que me fascinó y dije yo, claro, esto es excelente y ojalá que no se les olvide porque yo no quiero que se me olvide tampoco.
el signo de que de verdad deje que el pasado sea el pasado, ¿verdad? Esto es otro pedacito de otra clase que se los voy a leer, dice. Tan pronto como el recuerdo del pasado, perdón, tan pronto como recuerdo el pasado, el sentimiento de fortuna debería emerger en mi corazón, que le haya dado sentido, bueno, esto es mi comentario, que lo haya dado sentido y digerido de tal forma a eso que sucedió, que al rememorar eso que sucedió, ¿verdad? Pueda yo sentirme agradecido. Eso es el signo de verdad de que sané. O sea, de que ya digerí el pasado y que hice las paces con el pasado y donde estoy ahorita, definitivamente ya eso no me va a jalar, ¿verdad? Ya no me va a hacer como un fantasmilla o ese tigre de papel que venga a perseguirme, ¿verdad? Entonces, y eventualmente cuando uno ya pasó por la historia, y verdad, como cuando le pasó algo y después se acuerda y dice, ay, y se ríe, ¿verdad? Y ya con liviano, hasta comparte la historia y los demás se ríen con uno, aprenden con uno, ¿verdad? Uno comparte. Entonces, eso de verdad es una excelente forma de ver, de observar si yo todavía no estoy seguro si hay cosas del pasado que todavía las ando cargando en la espalda, ¿verdad? Porque a veces unas son muy obvias, pero otras tal vez no son tan obvias, ¿verdad? Y me acuerdo de otra experiencia de otra profesora de meditación que mencionaba ella que otra cosa nada que ver, pero igual así no sucede, ¿verdad? Ella decía que una vez por un problema de salud, eh, el doctor le dijo que no comiera carne y ella es mexicana y ella comía tacos todos los días, ¿verdad? Como buena mexicana. Entonces, ella dejó de un mes de comer carne y para celebrar, después del mes, se fue con las compañeras a una taquería, ¿verdad? Y dice que el primer mordisco que le dio ese taco, se dio cuenta, sintió como un nudo en la garganta. Y ella sintió en ese instante que ese sentimiento era familiar y que en realidad ella se había sentido así toda su vida, pero no se había dado cuenta hasta que dejó de comer los tacos. Bueno, y eso sobre la comida vegetariana no voy a entrar, pero nosotros aquí en el programa Comares decimos que hay una cierta carga que viene al comer un alimento, un ser, ¿verdad? Que es como la carne, pero la carne fue un ser, ¿no? Un animal. Pero ese no es el punto. El punto era que muchas veces no nos damos cuenta cómo nos sentimos. Estamos cargando unos pesos ahí, ¿verdad? Que nos hacen, nos acostumbramos a ellos y hasta que de verdad no me doy un poquito el chance de vivir otra cosa diferente, que es que me puedo dar cuenta de la diferencia de cómo uno se sentía, ¿verdad? A lo que uno se acostumbra en la vida, ¿no? Sí, es interesante. Yo creo que es una cosa muy profunda. Yo siento que al fin y al cabo es un regalo que uno se hace a uno mismo. Y es que entiendo lo que dices porque a veces la palabra perdón, eso del ego, ¿verdad? Suena como que si uno estuviera quitando una, ¿cómo se dice? Como no quitando una cuenta, pero como que alguien le hizo algo a uno y está uno como, no empatando, pero ¿cómo se dice? ¿Verdad? Cancelándole la cuenta. Sí, exactamente, como que si casi que uno le está haciendo un favor a alguien, ¿verdad? Pero en realidad yo siento, bueno, de lo que hemos estudiado aquí, lo que siento yo es que en realidad sí, de alguna forma tiene razón, bueno, lo veo yo así, tiene razón esa persona de que uno no, la verdad ni está perdonando cuando uno no se siente ofendido y el ofenderse viene un poco del ego, ¿verdad? De esa forma. Pero bueno, al fin y al cabo, si uno se ha sentido herido, que eso nos pasa a todos y es muy natural, ¿verdad? Al fin y al cabo hay que sanar eso, ¿verdad? Y al fin y al cabo, el primero que se ve beneficiado soy yo al poder sanar eso. O sea, que soltar lo que esa persona haya hecho, ¿verdad? Puede permitirme sanar esto y al fin y al cabo, sanarme a mí mismo es sanar al otro también, ¿verdad? O sea, que tal vez no tanto el acto de decir te perdono, pero solo el hecho de cómo están mis sentimientos en mi corazón con respecto a esa persona, por así decirlo, ¿verdad?
Entonces, si desde ahí empiezo yo aclarando mi corazón y mis pensamientos, mis sentimientos, ¿verdad? Puedo de alguna forma también aceptar muchísimo lo que haya pasado, soltar para poder dejarlo ir, ¿verdad? Entonces yo diría que todas, si me preguntas, ¿verdad? Ujú. ¿Qué les parece si hacemos una práctica final? Y si podemos poner una musiquilla. Y como estamos en los momentos finales del 2023, ¿verdad? Vamos de nuevo a hacer una retrospectiva de este año. Vamos a revisar un poco como hacia dónde he ido caminando en la vida este año y hacia dónde están mis intenciones. Y si estoy dirigiéndome hacia allí, ¿de qué forma? Podría pensar en algunos acontecimientos importantes que de alguna forma despertaron algo en mí. O en otras palabras, me dieron alguna autorrealización. Entonces no me voy a quedar atascada en la situación en sí, pero me voy a visualizar como este viajero espiritual en su peregrinaje a encontrarse a sí mismo, a encontrar su propia paz, su felicidad, a identificarse a ella. Y voy a visualizar estos acontecimientos como peldaños en mi camino hacia donde quiero ir, como oportunidades para sanar algo, para soltar algo. Y voy a dejar que mi corazón se llene de fortuna, de ese sentimiento de que estoy donde tengo que estar y que todo lo que ha pasado me ha llevado a este instante. Que nada de lo que ha sucedido ha sido casualidad. Y permito que esa intención pura y positiva que tengo para mí, para aquellos a mi alrededor, sea la que sea mi timón que me está guiando. Confío en esos buenos sentimientos y de esta forma todo el resto, toda la oscuridad del camino se va disipando. Me siento empoderada, agradecida, siendo capaz de ver el beneficio que trae cada una de estas escenas o personajes a mi vida.
Y al observar este proceso creativo, se me es más fácil confiar en los resultados que vendrán de él. Respiro profundamente, sintiéndome liviano y abro los ojos. Om Shanti. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche compartiendo con sus lindas intenciones, por escuchar. A los que estuvieron en Facebook, en Instagram,